El millonario humilló a la mesera, pero se quedó paralizado al descubrir que es su hija desaparecida. La tarde caía pesada sobre Monterrey, como si el cielo mismo cargara con el peso de 1000 secretos. En las afueras de la ciudad, donde las calles empedradas se encontraban con el polvo del camino, estaba el restaurante La Esperanza. No era un lugar elegante, pero tenía su encanto. Paredes de adobe pintadas de amarillo desteñido, mesas de madera que crujían con los años, y el aroma constante de café recién hecho que se mezclaba con el de las tortillas en el comal. Valentina limpiaba las mesas con movimientos lentos, casi automáticos. A sus 26 años, había aprendido que la vida no regalaba nada, que cada peso se ganaba con el sudor de la frente y que los sueños eran lujos que ella no podía darse. Su uniforme, una blusa blanca y un delantal azul, estaba impecable, porque aunque fuera pobre, tenía dignidad, siempre la había tenido. Mientras pasaba el trapo sobre la superficie de madera, su mano rozó el pequeño pingente que colgaba de su cuello, un corazón partido, de plata desgastada por el tiempo. Lo tocaba sin pensar, como quien toca un rosario en momentos de angustia. Era lo único que tenía de un pasado que no recordaba, la única prueba de que alguna vez había sido alguien antes de despertar en aquel hospital a los 9 años, sin memoria, sin nombre, sin familia. «Valentina», gritó don Memo desde la cocina. «Llegó la reservación especial. Arregla bien las mesas del fondo, ¿eh? ¿Es gente importante?» «Sí, don Memo», respondió ella, guardando el trapo en el bolsillo del delantal. «Gente importante». Siempre era lo mismo. Llegaban con sus trajes caros y sus perfumes franceses, comían, dejaban propina, o no, y se iban sin siquiera mirarla a los ojos. Para ellos, Valentina era invisible, una sombra que servía agua y recogía platos. Pero esa noche sería diferente, aunque ella todavía no lo sabía. A las 8 en punto, la puerta del restaurante se abrió, y entró un hombre que parecía llenar todo el espacio con su sola presencia. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje oscuro, que probablemente costaba más que todo lo que Valentina había ganado en su vida. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos eran de un café profundo, casi negro, pero vacíos, como si hubiera muerto por dentro hace mucho tiempo. «Buenas noches», dijo don Memo, acercándose nervioso. «Don Rodrigo, qué honor tenerlo aquí. Su mesa está lista. Don Rodrigo Salazar». Valentina había escuchado ese nombre antes. Era uno de los empresarios más poderosos del norte de México, dueño de fábricas, de tierras, de la mitad de Monterrey, según decían. Un hombre al que todos respetaban por su dinero, pero al que nadie se atrevía a querer. Junto a él caminaba una mujer que parecía hecha de hielo, elegante, con un vestido color perla que caía perfectamente sobre su figura delgada y un collar de diamantes que brillaba incluso bajo la luz tenue del restaurante. Lorena Salazar, su esposa, tenía una sonrisa pintada en los labios, pero sus ojos no sonreían, nunca lo hacían. Detrás de ellos venía otro hombre, más joven, también bien vestido pero con algo nervioso en su manera de caminar. Javier, el hermano menor de don Rodrigo. «Valentina, atiende la mesa 6», le ordenó don Memo en voz baja. Ella asintió, tomó su libreta y se acercó con paso firme, aunque el corazón le latía más rápido de lo normal. No sabía por qué, pero algo en ese hombre le resultaba perturbador. No era solo su presencia imponente, era algo más, algo que no podía nombrar. «Buenas noches», dijo Valentina con voz suave pero clara. «¿Qué les puedo ofrecer de tomar, don Rodrigo?» Ni siquiera la miró. Seguía revisando unos papeles que había sacado de su maletín. «Whisky, solo», respondió sin levantar la vista. «Para mí, agua mineral con limón», dijo Lorena, mirando a Valentina de arriba a abajo con evidente desdén. «Yo también whisky», añadió Javier, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Valentina anotó todo y se dirigió a la barra. Don Memo ya estaba preparando las bebidas. «Ten cuidado, mija», le susurró. «Ese hombre no perdona errores». Valentina tomó la charola con las bebidas y regresó a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, aunque no entendía por qué. Había servido a cientos de clientes, algunos más groseros, otros más exigentes. ¿Por qué este hombre la ponía tan nerviosa? Colocó el whisky frente a don Rodrigo con cuidado.
después el agua mineral frente a Lorena, y cuando iba a servir la bebida de Javier, algo pasó. Tal vez fue el temblor en sus manos, tal vez fue el destino riéndose de ella, pero unas gotas de agua cayeron sobre la mesa, justo al lado de los papeles de don Rodrigo. El silencio fue instantáneo, pesado, asfixiante. Don Rodrigo levantó la vista lentamente, y Valentina sintió que el mundo se detenía. La miraba con una furia fría, controlada, pero devastadora. ¿Eres idiota o qué te pasa? Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como navaja. ¿Así es como tratan a los clientes aquí? ¿Derramando agua como si fueran animales? Yo, lo siento mucho, señor. Fue un accidente. Valentina intentó mantener la compostura, aunque sentía que las lágrimas ya peleaban por salir. Un accidente, repitió él con sarcasmo. Gente como tú no debería ni siquiera estar cerca de personas decentes. Mira nada más. Señaló su uniforme, sus manos. ¿Cuánto te pagan aquí? 50 pesos la noche. Y ni eso te lo mereces. Lorena sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien disfruta ver a otros sufrir. Rodrigo, cariño, no pierdas tu tiempo, dijo ella, tocándole el brazo. Es solo una mesera. Ni siquiera sabe lo que hace. Valentina apretó los puños. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza, limpió el agua con una servilleta y se retiró hacia la cocina. Don Memo la recibió con una palmada en el hombro. Tranquila, mija. Ya pasó, pero no había pasado. Valentina se quedó en la cocina, temblando, tocando su pingente con dedos desesperados. No entendía por qué las palabras de ese hombre le dolían tanto. Había recibido insultos antes. Había sido humillada, menospreciada, ignorada. Pero esto era diferente. Esto le llegaba a un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, en la mesa, don Rodrigo volvió a sus papeles, pero no podía concentrarse. Algo en esa muchacha lo había perturbado. La forma en que había bajado la cabeza, el temblor en sus manos, y sobre todo, ese pingente, un corazón partido de plata, idéntico al que él le había regalado a su hija Sofía el día de su 5º cumpleaños. Sacudió la cabeza. No podía ser. Sofía había muerto hacía 17 años. El accidente, la búsqueda desesperada, la tumba vacía, el dolor que nunca se fue. ¿Estás bien, hermano?, preguntó Javier, mirándolo con curiosidad. Sí, respondió Rodrigo, bebiendo su whisky de un trago. Estoy bien, pero no estaba bien. Y esa noche, cuando regresó a su mansión de cristal y mármol, caminó hasta su estudio privado y se quedó mirando el retrato que colgaba en la pared. Una niña pequeña, de ojos brillantes y sonrisa inocente, sosteniendo entre sus manos un corazón de plata. Su Sofía, su princesa, la única persona que alguna vez lo había hecho sentir humano, tocó el marco con dedos temblorosos y cerró los ojos. ¿Dónde estás, mi niña?, susurró en la oscuridad. ¿Dónde estás? Y en su humilde cuarto alugado. Valentina se quedó dormida abrazando su pingente, sin saber que la respuesta a esa pregunta estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Los días siguientes fueron extraños para Valentina. Cada vez que limpiaba una mesa, cada vez que servía un café, sentía como si alguien la estuviera observando, y no estaba equivocada. Don Rodrigo Salazar había regresado al restaurante La Esperanza. No una vez, no 2, sino 5 veces en una semana. Siempre pedía lo mismo, café negro, sin azúcar. Siempre se sentaba en la misma mesa del rincón, y siempre la miraba con esos ojos oscuros que parecían buscar algo que ella no entendía. Ese señor viene mucho últimamente, comentó Lupita, otra mesera, mientras preparaban las mesas para el turno de la noche. Dicen que es millonario. ¿Tú crees que le guste la comida de aquí? Valentina se encogió de hombros, aunque sabía que la respuesta era no. Un hombre como don Rodrigo no venía a un lugar como La Esperanza por la comida. Venía por otra razón, una razón que ella no se atrevía a preguntarse. No sé, Lupita, a lo mejor solo le gusta el café, pero esa noche, cuando don Rodrigo entró de nuevo y se sentó en su mesa de siempre, Valentina sintió que algo tenía que cambiar. No podía seguir ignorando esa sensación extraña que le apretaba el pecho cada vez que lo veía.
No podía seguir fingiendo que no sentía algo. Tomó la jarra de café y se acercó a su mesa con paso decidido. «Buenas noches, señor Salazar», dijo, llenando su taza. «¿Algo más que pueda traerle?» Él levantó la vista lentamente. Esta vez, realmente la miró. No de pasada, no con desdén. La miró de verdad, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «No, gracias», respondió con voz más suave que aquella noche terrible. «El café está bien». Valentina asintió y estaba a punto de retirarse cuando las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Señor Salazar, perdone mi atrevimiento, pero ya nos habíamos visto antes. Siento que no sé cómo explicarlo». Rodrigo dejó la taza sobre la mesa. Su mandíbula se tensó. «¿Por qué lo preguntas?» «No lo sé», admitió ella, tocando inconscientemente su pingente. «Es solo una sensación, como si lo conociera de algún lado. Sé que suena ridículo». Los ojos de Rodrigo se fijaron en el pingente, ese maldito corazón partido que brillaba bajo la luz tenue del restaurante. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Ese pingente», dijo con voz ronca. «¿Dónde lo conseguiste?» Valentina lo tocó instintivamente, como si fuera a protegerlo. «No lo sé. Siempre lo he tenido. Bueno, no siempre. Desde que desperté». «¿Despertar?» Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿De qué hablas?» Valentina dudó. No solía contar su historia. Era demasiado dolorosa, demasiado confusa, pero algo en la forma en que este hombre la miraba le hizo sentir que podía confiar. O tal vez solo estaba cansada de guardar el secreto. «Hace 17 años», comenzó en voz baja. «Desperté en un hospital. No sabía quién era, de dónde venía, ni cómo había llegado ahí. Los doctores dijeron que tuve un accidente, un golpe muy fuerte en la cabeza. Perdí toda mi memoria». Tragó saliva. «Lo único que tenía puesto era este pingente. Me lo dejaron porque dijeron que tal vez me ayudaría a recordar, pero nunca lo hice». El mundo dejó de girar para Rodrigo. 17 años. Un accidente. Sin memoria. Un pingente idéntico al que él había regalado. No podía ser. No podía ser ella. «¿Qué edad tenías?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 9 años, susurró Valentina. «Tenía 9 años cuando desperté». Rodrigo cerró los ojos. Las matemáticas eran simples, brutales. Sofía tenía 5 años cuando desapareció. 17 años después. Tendría 22, pero esta muchacha dijo que tenía 26. «¿Cuántos años tienes ahora?» 26, respondió Valentina, confundida por el interrogatorio. Rodrigo hizo los cálculos de nuevo. Si ella tenía 9 cuando despertó hace 17 años, eso significaba que ahora tenía 26. Y si Sofía tenía 5 cuando desapareció, el corazón le dio un vuelco. Los números coincidían. Todo coincidía. «Necesito irme», dijo Rodrigo de repente, dejando un billete de 500 pesos sobre la mesa y levantándose. «Señor Salazar, ¿está bien?», preguntó Valentina preocupada, pero él ya había salido del restaurante, dejándola sola con más preguntas que respuestas. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su estudio, mirando el retrato de Sofía una y otra vez. Su mente era un torbellino de recuerdos dolorosos. El accidente había sido hace 17 años. Iban en la carretera, regresando de un viaje familiar. Él conducía. Lorena iba en el asiento del copiloto. Sofía dormía atrás. Y de repente, las luces de otro carro, el grito de Lorena, el volantazo, el impacto. Cuando despertó en el hospital, le dijeron que Sofía había sido arrojada del vehículo. Buscaron durante semanas. Encontraron sangre, ropa desgarrada, pero nunca un cuerpo. Las autoridades concluyeron que probablemente había caído al río cercano, y la corriente se la había llevado. Hicieron un funeral sin cuerpo. Pusieron una placa con su nombre en el cementerio familiar, y Rodrigo murió ese día junto con ella. Se convirtió en un hombre duro, frío, incapaz de sentir nada más que rabia. Construyó su imperio sobre las cenizas de su dolor. Y Lorena se mantuvo a su lado, siempre elegante, siempre correcta, pero nunca cariñosa, nunca realmente ahí. Ahora, mirando la foto de Sofía,
Rodrigo veía cosas que nunca había notado, la forma en que inclinaba la cabeza, el gesto de sus manos, y esos ojos, esos mismos ojos que había visto en Valentina. No puede ser, se dijo a sí mismo. Es solo una coincidencia. El mundo está lleno de coincidencias, pero su corazón sabía la verdad, o al menos quería creerla. Tomó su teléfono y llamó a su abogado de confianza. Ernesto, necesito que contrates a un investigador privado, el mejor que encuentres, y que sea discreto. ¿Qué necesitas investigar, Rodrigo? Una muchacha, se llama Valentina. Trabaja en el restaurante La Esperanza. Necesito saber todo sobre ella. ¿De dónde viene? ¿Qué pasó en su vida? Todo. Y Ernesto, también necesito que coordines un examen de ADN. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro de esto? No, admitió Rodrigo, pero necesito saberlo. Mientras tanto, en su pequeño cuarto, Valentina no podía quitarse de la cabeza la conversación con don Rodrigo, la forma en que había reaccionado cuando vio su pingente, las preguntas sobre su edad, sobre el accidente. Se sentó en su cama y sostuvo el corazón partido frente a la luz de la vela que siempre mantenía encendida. Lo había mirado 1000 veces, pero esta noche lo miraba diferente, como si fuera la pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba armando. Cerró los ojos y trató de recordar. Siempre trataba de recordar, pero solo llegaban imágenes borrosas, fragmentos sin sentido, una casa grande con jardín, una voz de hombre diciéndole mi princesa, el olor a café por las mañanas, y después, nada, solo oscuridad y el sonido de sirenas. ¿Quién soy?, susurró al vacío. ¿Por qué no puedo recordar? Esa noche, ambos durmieron poco. Rodrigo, atormentado por la esperanza. Valentina, atormentada por la incertidumbre. Y en algún lugar de esa misma ciudad, en la mansión Salazar, Lorena observaba a su esposo desde la puerta de su estudio. Había escuchado parte de la conversación telefónica, un investigador privado, un examen de ADN. Su rostro se endureció. Sacó su propio teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Javier, dijo en voz baja, tenemos un problema. Javier llegó a la mansión Salazar menos de 1 hora después de la llamada de Lorena. La encontró en el jardín trasero, fumando un cigarro que sostenía con dedos temblorosos. Hacía años que no la veía fumar. ¿Qué pasa?, preguntó él, mirando hacia las ventanas del estudio donde Rodrigo seguía despierto. ¿Por qué tanta urgencia? Lorena dio una última calada y apagó el cigarro contra la pared de piedra. Rodrigo contrató un investigador privado, dijo sin rodeos, y pidió un examen de ADN. El color desapareció del rostro de Javier. No, no puede ser. ¿Para qué? Para esa muchacha, la mesera del restaurante. Lorena lo miró con ojos llenos de pánico contenido. La vio con un pingente, un corazón partido, idéntico al que le dio a Sofía. Dios mío. Javier se pasó las manos por el cabello. No puede ser ella. Pagamos al enfermero para que la llevara lejos, muy lejos. Le dijimos que la dejara en un orfanato en Veracruz. ¿Recuerdas? Pues parece que no lo hizo. Siseó Lorena. O tal vez regresó, no sé. Pero si Rodrigo descubre la verdad, iremos a la cárcel, completó Javier, la voz quebrándose. Lorena, intentamos matar a una niña, a su hija, mi sobrina. ¿Entiendes lo que eso significa? Lorena lo agarró del brazo con fuerza. Por eso mismo no puede descubrirlo, nunca. Sus ojos brillaban con determinación fría. Hicimos lo que teníamos que hacer. Esa niña no era mía. Yo nunca la quise. Y tú necesitabas el dinero para pagar tus deudas. No voy a dejar que 17 años de esfuerzo se vayan a la basura por una muchacha cualquiera. ¿Y qué propones?, preguntó Javier, aunque ya temía la respuesta. Tenemos que deshacernos de ella, antes de que el examen de ADN se haga, antes de que Rodrigo tenga pruebas. Javier retrocedió. No voy a matar a nadie. Ya fue suficiente con lo que hicimos antes. No estamos hablando de matarla, dijo Lorena con impaciencia. Solo de alejarla, asustarla, hacerle entender que no es bienvenida aquí. Si se va de Monterrey, el problema desaparece. Javier quería negarse. Quería decirle que estaba loca, pero las deudas que había acumulado en aquel entonces nunca se fueron realmente. Simplemente se transformaron en otras. Y si Rodrigo descubría lo que habían hecho, no solo perdería el dinero,
Perdería todo. Está bien, susurró finalmente, pero con cuidado, sin llamar la atención. Lorena sonrió, esa sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Siempre con cuidado, Javier, siempre. A la mañana siguiente, Valentina llegó temprano al restaurante como siempre. Don Memo ya estaba en la cocina preparando el desayuno para los primeros clientes. «Buenos días, mija», la saludó con su acostumbrada calidez. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», admitió Valentina, atándose el delantal. «Tuve sueños raros. ¿Otra vez con esas pesadillas?» Valentina asintió. Desde niña había tenido sueños extraños, fragmentos de imágenes que no tenían sentido, pero anoche había sido diferente. Había soñado con un hombre de ojos oscuros que la llamaba por un nombre que no era el suyo. «Sofía», decía, «mi pequeña Sofía». «No te preocupes, mija», dijo don Memo, dándole una palmada en el hombro. «Los sueños son solo eso, sueños». Pero cuando Valentina salió a limpiar las mesas, encontró algo que le heló la sangre. Un sobre blanco, sin remitente, apoyado contra el salero de la mesa principal, con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una nota escrita con letras recortadas de periódico, como en las películas de crimen. «Aléjate de los Salazar. No hagas preguntas. Si sabes lo que te conviene, sal de Monterrey. Esta es tu única advertencia». Valentina sintió que las piernas le temblaban. Miró alrededor del restaurante vacío, buscando alguna señal de quién había dejado eso ahí. Pero no había nadie. «¿Qué tienes ahí?», preguntó don Memo, saliendo de la cocina. «Nada», mintió ella, guardando la nota en el bolsillo de su delantal. «Solo propaganda», pero no era nada. Era una amenaza. Y Valentina, que había sobrevivido 17 años sola en el mundo, sabía reconocer el peligro cuando lo veía. Esa misma tarde, don Rodrigo estaba en su oficina cuando recibió la llamada del investigador. «Señor Salazar, ya tengo información preliminar sobre la muchacha», dijo Ernesto Villarreal, el investigador privado más caro y discreto de todo Monterrey. Se llama Valentina Romero. Aunque ese apellido se lo asignaron en el orfanato, no tiene familia conocida. Trabajó en varios lugares desde los 18 años. Limpia, sin antecedentes. Pero aquí está lo interesante. Continúa, urgió Rodrigo. El hospital donde despertó hace 17 años está en las afueras de Monterrey. Hospital General del Norte. Llegó inconsciente, con trauma craneal severo. La policía nunca pudo identificarla porque no había reportes de niñas desaparecidas que coincidieran con su descripción en ese momento. Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo es posible? Yo reporté a Sofía. Busqué durante meses. Sí, pero su reporte la describía como desaparecida en un accidente de carretera en la zona norte, cerca del río. Esta niña apareció en el lado sur de la ciudad. Nadie conectó los puntos porque asumieron que eran casos diferentes. Además, cuando la encontraron, tenía el cabello muy corto, casi rapado, como si alguien hubiera querido cambiar su apariencia. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que aterraba y daba esperanza al mismo tiempo. «Y el examen de ADN ya está coordinado», respondió Ernesto. «Solo necesito que me consiga una muestra de cabello de la muchacha, algo con raíz. Puedo hacerlo sin que ella lo sepa». «Hazlo», ordenó Rodrigo. «Y Ernesto, investiga también a mi esposa y a mi hermano, sus movimientos durante ese tiempo, con quién hablaron. Transacciones bancarias, todo». Hubo un silencio incómodo. «Señor Salazar, ¿está seguro? Son acusaciones muy serias. Por eso mismo necesito estar seguro», dijo Rodrigo con voz dura. «Haz tu trabajo». Valentina terminó su turno con el estómago hecho un nudo. La nota seguía quemándole el bolsillo. No entendía por qué alguien querría alejarla de los Salazar. Apenas conocía a don Rodrigo. ¿Qué amenaza podía representar ella? Cuando salió del restaurante ya era de noche. Las calles estaban desiertas, y el viento frío le hacía erizar la piel. Caminaba rápido hacia la parada del camión cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó. No había nadie. Siguió caminando. Más rápido ahora. Los pasos regresaron. Más cerca. Más rápidos. Valentina comenzó a correr. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Los pasos la seguían. Y de repente, de la nada, escuchó el rugido de un motor. Un carro negro sin placas apareció en la esquina, acelerando directo hacia ella. Valentina gritó,
y se arrojó hacia un lado, cayendo sobre el pavimento con fuerza. El carro pasó tan cerca que sintió el calor del motor en la piel. Se quedó ahí, temblando, con las rodillas raspadas y el corazón a punto de explotar. El carro desapareció en la oscuridad sin detenerse. Alguien había intentado atropellarla. Alguien quería verla muerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Valentina se levantó y corrió hasta la única persona en la que, por alguna razón, sentía que podía confiar. Corrió hacia don Rodrigo Salazar. Valentina llegó a las puertas de la mansión Salazar empapada en sudor y lágrimas. El guardia de seguridad la miró con desconfianza cuando se acercó corriendo, con las rodillas sangrando y el uniforme sucio. «Necesito ver a don Rodrigo», jadeó, apoyándose en la reja de hierro. «Por favor, es urgente». «¿Quién eres tú?», preguntó el guardia, sin moverse de su puesto. «Valentina Romero. Trabajo en el restaurante La Esperanza. Don Rodrigo me conoce, por favor. Dígale que estoy aquí, por favor». El guardia dudó, pero algo en la desesperación de la muchacha lo convenció. Tomó su radio. «Don Rodrigo, hay una joven en la puerta. Dice que se llama Valentina y que la conoce». Parece, alterada, la respuesta fue inmediata. «Déjala pasar. Ahora». Las puertas se abrieron con un zumbido electrónico. Valentina atravesó el jardín iluminado, tan diferente al mundo de donde venía. Fuentes de agua, árboles perfectamente podados, caminos de piedra brillante. Era como entrar a otro universo. Rodrigo la esperaba en la puerta principal. Cuando la vio, con el rostro lleno de lágrimas, las rodillas raspadas, temblando, algo se quebró dentro de él. «¿Qué pasó?», preguntó, bajando los escalones para acercarse a ella. Alguien intentó matarme», sollozó Valentina. «Un carro, sin placas, venía directo hacia mí, si no me hubiera tirado». Rodrigo la tomó del brazo con cuidado. «Ven, entra, estás a salvo aquí». La guió hacia el interior de la mansión. Lorena estaba en la sala, tomando una copa de vino. Cuando vio a Valentina, su rostro se endureció. «¿Qué hace ella aquí?». «Hubo un incidente», respondió Rodrigo sin mirarla. «Alguien la atacó». «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó Lorena, dejando la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No somos policía, Rodrigo. Necesita ayuda», dijo él con firmeza. «Y yo se la voy a dar». Llevó a Valentina a una pequeña sala privada y le indicó que se sentara. Una empleada trajo un botiquín de primeros auxilios. Rodrigo, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ella y comenzó a limpiar las heridas de sus rodillas con cuidado. «¿Te dolió mucho?», preguntó en voz baja. Valentina negó con la cabeza, aunque sí dolía, pero no era el dolor físico lo que la estaba destrozando. «Encontré esto en el restaurante esta mañana», dijo, sacando la nota arrugada de su bolsillo. «Y después, cuando salí del trabajo, un carro intentó atropellarme». Rodrigo leyó la nota. Sus ojos se oscurecieron. «Aléjate de los Salazar. No hagas preguntas. Si sabes lo que te conviene, sal de Monterrey. Esta es tu única advertencia». «¿Quién pudo haber hecho esto?», susurró Valentina. «Yo no he hecho nada malo. Solo hablé con usted. Eso es todo». Rodrigo apretó los puños. Ya tenía sus sospechas. Y si estaban en lo correcto, significaba que las personas más cercanas a él eran capaces de cosas inimaginables. «Valentina, escúchame bien», dijo, mirándola a los ojos. «No puedes regresar a tu casa esta noche. No es seguro. Vas a quedarte aquí, en la casa de huéspedes dentro de la propiedad. Tiene su propia entrada, su propia cocina. Estarás protegida. Pero don Rodrigo, yo no puedo. No quiero causarle problemas». «No me estás causando ningún problema», respondió él con una ternura que lo sorprendió a sí mismo. «Y por favor, deja de decirme don Rodrigo. Solo, Rodrigo está bien». Valentina asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos. No por miedo esta vez, sino por gratitud. Mientras Valentina se instalaba en la casa de huéspedes, Rodrigo llamó de nuevo a Ernesto. «Aceleran todo», ordenó. La amenazaron. Intentaron matarla. Quien sea que esté detrás de esto, está desesperado. ¿Quiere que involucre a la policía? Todavía no, respondió Rodrigo. Primero necesito pruebas. Y Ernesto, duplica la seguridad en la propiedad.
Nadie entra o sale sin mi autorización. Cuando colgó, se dio cuenta de que Lorena estaba en la puerta del estudio, observándolo. «Estás cometiendo un error», dijo ella con voz helada. «Esa muchacha es una oportunista. Te vio vulnerable y ahora está jugando contigo». «¿Vulnerable?», repitió Rodrigo, volteándose hacia ella. «Lorena, alguien intentó matarla esta noche. ¿Eso te parece un juego?» «Me parece conveniente», respondió ella cruzándose de brazos. «Aparece con un pingente que casualmente se parece al de Sofía. Te cuenta una historia triste sobre amnesia. Y ahora, de repente, está siendo amenazada. Es demasiada coincidencia». «Rodrigo, o tal vez», dijo él, acercándose a ella lentamente. «Es exactamente lo que parece. Tal vez esa muchacha es quien creo que es, y tal vez alguien no quiere que yo lo descubra». Lorena palideció. «¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada», respondió Rodrigo. «Solo estoy diciendo que voy a llegar al fondo de esto, y Dios ayude a quien sea responsable, en la casa de huéspedes». Valentina se duchó y se puso una pijama limpia que una de las empleadas le había traído. Era de seda, probablemente más cara que toda su ropa junta. Se sentó en la cama, suave, enorme, nada que ver con el colchón duro de su cuarto, y miró por la ventana hacia los jardines iluminados. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace una semana era solo una mesera invisible, y ahora estaba en la mansión de un hombre millonario, siendo protegida de amenazas que no entendía, sintiendo una conexión que desafiaba toda lógica. Tocó su pingente y cerró los ojos. Las imágenes borrosas volvieron. La casa grande, la voz diciendo, «Mi princesa», y ahora, algo nuevo, un olor, café y tabaco de pipa. El mismo olor que había percibido cuando Rodrigo se acercó a limpiar sus heridas. «¿Quién eres?» «Rodrigo Salazar», susurró al vacío. «¿Y por qué siento que ya te conocía?» A la mañana siguiente, Javier recibió una llamada furiosa de Lorena. «Fracasaste», siseó ella. «No solo está viva, sino que ahora está viviendo en la propiedad. Rodrigo la está protegiendo». «Yo no tuve nada que ver con lo del carro», se defendió Javier. «Contraté a alguien, sí, pero solo para dejar la nota, para asustarla. Lo del atropello no fue idea mía». «Pues alguien se adelantó», dijo Lorena. «Y ahora las cosas están peor. Rodrigo contrató a un investigador privado. Javier está investigándola, y probablemente está investigándonos a nosotros también. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos movernos rápido. Tengo el nombre del investigador. Voy a ofrecerle dinero, mucho dinero, para que destruya las pruebas, o mejor aún, para que las falsifique. Lorena, eso es peligroso. Todo esto es peligroso», lo interrumpió ella. «Pero es eso o la cárcel. Tú decides». Esa tarde, Ernesto Villareal recibió una visita inesperada en su oficina. Lorena Salazar entró con su elegancia habitual, pero sus ojos traicionaban su desesperación. «Señor Villareal, necesito hablar con usted sobre la investigación que está haciendo para mi esposo». Ernesto se recargó en su silla, estudiándola. «Señora Salazar, usted sabe que no puedo discutir los casos de mis clientes. Le pagaré el doble de lo que Rodrigo le está pagando», dijo ella sin rodeos. «Si destruye las pruebas que ha encontrado sobre esa muchacha, o mejor aún, si puede, modificarlas». Ernesto la miró largo rato. Luego tomó su teléfono. «¿Qué hace?», preguntó Lorena, alarmada. «Llamar a su esposo», respondió él con calma, «para informarle de su generosa oferta». Lorena se levantó de un salto. «No se atreva. Señora, llevo 30 años en este negocio. He visto de todo, pero hay una línea que nunca cruzo: traicionar a mis clientes». Se puso de pie. «Creo que es hora de que se vaya». Lorena salió de la oficina temblando de rabia y miedo. Había jugado su carta y había perdido. Ahora solo quedaba esperar y rezar porque Javier encontrara otra solución, porque si Rodrigo descubría la verdad, no habría mansión, ni dinero, ni vida elegante que pudiera salvarlos. Solo habría justicia, y la justicia, cuando finalmente llegaba, nunca perdonaba. La primera noche de Valentina en la casa de huéspedes fue extraña, demasiado silenciosa, demasiado cómoda. Estaba acostumbrada al ruido de la calle, a las sirenas de ambulancias, a los ladridos de perros callejeros. Aquí,
Lo único que se escuchaba era el viento entre los árboles y el murmullo lejano de una fuente. No pudo dormir. A las 2 de la mañana, bajó a la pequeña cocina a prepararse un té. Fue entonces cuando vio luz en el estudio principal de la mansión, al otro lado del jardín. Rodrigo también estaba despierto. Sin pensarlo mucho, salió descalza al jardín. El pasto estaba frío bajo sus pies, pero la noche era tibia. Caminó hasta la ventana del estudio y tocó suavemente el cristal. Rodrigo levantó la vista, sorprendido, cuando la vio ahí, con su pijama de seda y el cabello suelto. Algo en su pecho se apretó. Se levantó y abrió la puerta del jardín. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave. No, admitió ella. Usted tampoco, por lo que veo. Yo casi nunca duermo, respondió Rodrigo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. El insomnio es un viejo amigo. Valentina entró al estudio. Las paredes estaban llenas de libreros, diplomas, fotografías, pero lo que más llamó su atención fue el retrato grande que colgaba detrás del escritorio. Una niña pequeña, de ojos brillantes y sonrisa inocente, sosteniendo un corazón de plata. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Valentina en voz baja. «Su hija, Sofía». Rodrigo asintió, acercándose al retrato. «Tenía 5 años cuando la perdí. 17 años han pasado y sigo sin poder aceptarlo». «¿Qué pasó?». Rodrigo respiró profundo. No solía hablar de esto. Con nadie, pero con Valentina. Por alguna razón, las palabras salían solas. «Hubo un accidente», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Íbamos en carretera, regresando de un viaje familiar. Yo manejaba, Lorena iba conmigo, Sofía dormía atrás, y de repente, luces de otro carro, un volantazo, el impacto». Cerró los ojos. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que Sofía había sido arrojada del vehículo. Buscamos durante semanas. Solo encontramos sangre y ropa, nunca su cuerpo. Valentina sintió que se le erizaba la piel. Algo en esa historia resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Y usted nunca dejó de buscarla? ¿Cómo podría?, respondió Rodrigo, volteándose hacia ella con ojos llenos de dolor. Era mi hija, mi princesa, la única persona que me hacía sentir humano. Después de perderla, me volví esto, señaló alrededor. Un hombre frío, amargo, rico pero vacío. Construí un imperio sobre mi dolor, y todos los días me pregunto si valió la pena. Valentina se acercó despacio, y sin pensarlo, tomó su mano. El contacto sorprendió a ambos. «No está vacío», dijo ella suavemente. «Todavía siente, todavía recuerda. Eso significa que su corazón sigue vivo, aunque duela». Rodrigo la miró a los ojos. Eran del mismo color que los de Sofía, ese mismo café cálido con destellos dorados. ¿Cómo no lo había notado antes? «Cuéntame de ti», dijo, necesitando cambiar el tema antes de quebrarse completamente. «De tu vida, de cómo has sobrevivido todos estos años». Valentina soltó su mano y se sentó en uno de los sillones de cuero. Rodrigo se sentó frente a ella. «No hay mucho que contar», comenzó. «Desperté a los 9 años en un hospital. Me dijeron que me encontraron en la calle, inconsciente, con un golpe fuerte en la cabeza. Cuando pregunté por mis padres, nadie sabía nada, nadie me reclamó, así que me llevaron a un orfanato. ¿Cómo era ese lugar?» «Frío», respondió ella con honestidad. «Las monjas hacían lo que podían, pero éramos muchos niños y pocos recursos. Aprendí rápido que si quería sobrevivir, tenía que ser fuerte. No podía llorar, no podía quejarme, solo trabajar y seguir adelante. Nunca intentaste recordar, todo el tiempo», susurró Valentina, tocando su pingente. Pero solo llegaban fragmentos, imágenes borrosas, una casa grande con jardín, una voz de hombre llamándome. Se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Llamándote cómo?», preguntó Rodrigo, inclinándose hacia adelante. «No sé, no puedo escucharlo claramente. Solo sé que era una voz amable, cariñosa, y que me hacía sentir segura». Levantó la vista hacia él. «Como me siento ahora, aquí con usted, y no entiendo por qué». El silencio que siguió fue denso, cargado de significados que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Rodrigo finalmente. «Desde que te vi por primera vez,
Siento que ya te conocía, como si una parte de mí te estuviera reconociendo, aunque mi mente dice que es imposible. Yo siento lo mismo, admitió Valentina. Por eso vine aquella noche al restaurante a preguntarle si ya nos habíamos visto antes, porque no podía quitarme esa sensación de que usted era importante, de alguna manera. Rodrigo se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó algo envuelto en terciopelo negro. Lo desenvolvió cuidadosamente. Era la otra mitad del corazón, el otro pingente. Valentina dejó de respirar. Esto, dijo Rodrigo con voz temblorosa, se lo di a Sofía el día de su 5º cumpleaños. Le dije que era la mitad de mi corazón, que mientras ella tuviera su mitad y yo tuviera la mía, siempre estaríamos conectados. Nunca podríamos perdernos de verdad. Con manos temblorosas, Valentina se quitó su pingente y lo colocó sobre la mesa, junto al de Rodrigo. Encajaban perfectamente, 2 mitades de un mismo corazón. Dios mío, susurró ella, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Es posible? ¿Realmente es posible? No lo sé, respondió Rodrigo, también con lágrimas en los ojos. Pero voy a averiguarlo. Ya ordené el examen de ADN. En unos días tendremos la respuesta. Valentina lo miró a través de las lágrimas. ¿Y si es verdad? ¿Y si soy ella? ¿Y si soy Sofía? Entonces, dijo Rodrigo, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos, habré recuperado lo único que realmente importa en este mundo. Habré recuperado a mi hija. Valentina se lanzó a sus brazos, sollozando. Rodrigo la abrazó con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Y por primera vez en 17 años, ambos sintieron algo que habían olvidado que existía. Esperanza. Desde la ventana de la mansión principal, Lorena observaba la escena en el estudio. Sus manos apretaban la copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se están encariñando, murmuró para sí misma. Esto es peor de lo que pensé. Tomó su teléfono y marcó a Javier. Necesito que encuentres al enfermero, al que pagamos hace 17 años. Encuéntralo y asegúrate de que nunca pueda hablar. ¿Me entiendes? Nunca. Lorena, esto se está saliendo de control. Tú lo hiciste salir de control, sisió ella. Fuiste tú quien sugirió deshacernos de la niña. Fuiste tú quien dijo que sería fácil. Y ahora mira, está de regreso. Y Rodrigo está a punto de descubrir todo. ¿Qué quieres que haga? Encuentra al enfermero, repitió Lorena, y págale para que desaparezca. Para siempre. Si Rodrigo lo interroga, todo se acabó. Colgó el teléfono y volvió a mirar hacia el estudio. Rodrigo y Valentina seguían abrazados, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Lorena sonrió, esa sonrisa fría que nunca alcanzaba sus ojos. Todavía tenía cartas que jugar, y no iba a rendirse sin pelear. Los días siguientes fueron extraños pero reconfortantes para Valentina. Por las mañanas ayudaba en la casa de huéspedes, aunque las empleadas le insistían en que no era necesario. Por las tardes, Rodrigo la invitaba a caminar por los jardines, y conversaban durante horas. Hablaban de todo y de nada, de libros, de música, de sueños perdidos y esperanzas encontradas. Poco a poco, Valentina comenzaba a sentirse como si perteneciera a ese lugar, y eso la asustaba tanto como la hacía feliz. Era el 5º día desde su llegada a la mansión, cuando Lorena decidió que ya era suficiente. Había observado desde la distancia cómo su esposo se transformaba, cómo volvía a sonreír, cómo sus ojos recuperaban ese brillo que había perdido hace 17 años. Y todo por esa muchacha. Esa mañana, Valentina estaba en el jardín, regando las flores. Una de las empleadas le había enseñado cuáles necesitaban más agua, cuáles preferían la sombra. Eran detalles pequeños, pero la hacían sentir útil. Así que ahora juegas a ser la señora de la casa, dijo una voz fría detrás de ella. Valentina se volteó y encontró a Lorena parada en el camino de piedra, vestida con un traje sastre color marfil, perfectamente peinada y maquillada. Se veía impecable, como siempre, pero sus ojos brillaban con algo oscuro. «Señora Salazar», dijo Valentina, dejando la regadera. Solo estaba ayudando con las flores. «¿Ayudando?», repitió Lorena con una sonrisa cruel. «¿O marcando territorio?». Valentina frunció el ceño. «No entiendo qué quiere decir». Lorena se acercó despacio, como un gato acechando a su presa. «Claro que lo entiendes. Te mudaste aquí con tu carita de inocente.
con tu historia triste y tu pingente conveniente. Y ahora Rodrigo no puede quitarte los ojos de encima. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Yo no planeé nada, respondió Valentina, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. No pedí que alguien intentara matarme. No pedí que don Rodrigo me ofreciera protección. Don Rodrigo, se burló Lorena. Qué formal, aunque supongo que es parte de tu actuación, ¿no? La pobre muchacha huérfana que de repente descubre que tal vez sea la hija perdida del hombre más rico de Monterrey. Qué conveniente, qué oportuno. Valentina dio un paso hacia adelante. Ya no era la chica asustada que había llegado a esta mansión hacía unos días. Ya no iba a dejar que nadie la pisoteara. Si tiene algo que decirme, dígalo con claridad, señora Salazar. Deje de dar vueltas. Lorena entrecerró los ojos. Esta muchacha tenía más carácter del que había pensado. Está bien, te lo diré con claridad. Eres una cazafortunas, una mentirosa. Viniste aquí a robar lo que no es tuyo, a aprovecharte del dolor de un hombre que perdió a su hija hace años. Yo no le estoy mintiendo a nadie, respondió Valentina con voz firme. No sé quién soy, no sé de dónde vengo, pero tengo derecho a buscar la verdad, y si eso la molesta tanto, tal vez sea porque usted tiene algo que esconder. El rostro de Lorena se puso pálido, luego rojo de furia. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque ya no tengo nada que perder, dijo Valentina. Toda mi vida he sido nadie, sin nombre, sin familia, sin pasado, y si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que pueda encontrar de dónde vengo, voy a tomarla. No me importa si eso la hace sentir incómoda. Lorena levantó la mano como si fuera a bofetearla, pero una voz grave la detuvo. ¿Qué está pasando aquí? Ambas se voltearon. Rodrigo estaba parado a unos metros, con expresión seria. A su lado estaba Javier, que miraba la escena con nerviosismo. Nada, respondió Lorena, bajando la mano. Solo estaba teniendo una conversación con nuestra invitada. No parecía una conversación amigable, dijo Rodrigo acercándose. Valentina, ¿estás bien? Ella asintió, aunque todavía temblaba de rabia y adrenalina. Estoy bien. Rodrigo miró a su esposa con dureza. Lorena, necesito hablar contigo, en privado. No hay nada de qué hablar, respondió ella, levantando la barbilla. Ya dije todo lo que tenía que decir. Pues yo no, replicó Rodrigo. Javier, acompaña a Valentina de regreso a la casa de huéspedes. Por favor. Javier asintió, claramente incómodo. Valentina lo siguió, lanzando una última mirada a Rodrigo, quien ya estaba confrontando a Lorena. ¿En qué estabas pensando?, preguntó Rodrigo cuando estuvieron solos. ¿En qué estaba pensando yo?, respondió Lorena con incredulidad. ¿En qué estás pensando tú, Rodrigo? ¿Trajiste a una completa desconocida a vivir a nuestra casa? ¿Le estás dando esperanzas de que sea tu hija perdida basándote en un pingente? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena? Ordené un examen de ADN, dijo Rodrigo con calma. En unos días tendremos la respuesta. Lorena sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Hiciste qué? ¿Un examen de ADN para confirmar si Valentina es Sofía o no? Es la única forma de saber la verdad. ¿Y si no lo es?, preguntó Lorena, tratando de mantener la compostura. ¿Y si solo es una oportunista que encontró un pingente similar y está jugando contigo? Entonces lo sabré, respondió Rodrigo, y lidiaré con eso. Pero si hay aunque sea una posibilidad de que sea mi hija, tengo que investigar. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo, dijo Lorena, su voz elevándose, es que estás obsesionado con una fantasía. Sofía murió, Rodrigo, hace 17 años. Nunca encontramos su cuerpo. Es cierto, pero eso no significa que esté viva. Significa que probablemente se la llevó el río, o los animales, o se detuvo, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Rodrigo la miraba con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, no era ira, era decepción. ¿Sabes qué es lo más triste, Lorena?, dijo en voz baja, que nunca lloraste su muerte, ni una sola lágrima. El día que me dijeron que no habían encontrado su cuerpo, yo me derrumbé, pero tú solo dijiste que teníamos que ser fuertes y seguir adelante, como si fuera un inconveniente, como si hubiéramos perdido un objeto, no a mi hija. Lorena apretó los puños. Yo hice duelo a mi manera. ¿De verdad?, preguntó Rodrigo,
¿O es que nunca te importó? Siempre mantuviste distancia con Sofía. Nunca la trataste como a una hija de verdad. Porque no era mi hija de sangre, explotó Lorena finalmente. Era hija de tu primera esposa, de la mujer perfecta que murió en el parto y que tú nunca dejaste de amar. Yo fui solo un reemplazo. Y Sofía fue un recordatorio constante de que nunca sería suficiente para ti. El silencio que siguió fue devastador. Así que eso es todo, dijo Rodrigo lentamente. Todo este tiempo, ¿la odiaste? A una niña inocente. No la odiaba, se defendió Lorena, aunque sus ojos la traicionaban. Solo, nunca sentí lo que se supone que una madre debe sentir. Y ahora vienes tú con esta muchacha, llenándote de esperanzas ridículas. Y yo tengo que volver a vivir esto. Tengo que volver a ser la villana en tu historia. Nadie te está haciendo la villana, respondió Rodrigo con cansancio. Eso lo estás haciendo tú solita. Y si el examen confirma que Valentina es Sofía, vas a tener que aceptarlo. Porque pase lo que pase, ella se queda. Y si eso no te gusta, puedes irte. Lorena lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Me estás corriendo de mi propia casa? Es mi casa, corrigió Rodrigo. Siempre lo ha sido. Tú solo has vivido en ella. Y si no puedes aceptar a Valentina, entonces sí, tal vez sea mejor que busques otro lugar. Lorena dio media vuelta, temblando de furia y miedo. Vas a arrepentirte de esto, Rodrigo. Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, respondió él. Pero buscar a mi hija no será una de ellas. Lorena salió del jardín con pasos furiosos. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave y marcó a Javier por 5ª vez ese día. Se acabó, dijo cuando él contestó. Rodrigo hizo el examen de ADN. En días sabrá la verdad. Necesitamos acelerar todo. Encuentra al enfermero. Ahora. Lorena, ya lo estoy buscando, pero desapareció. No está en su casa. No contesta el teléfono. Pues encuéntralo, gritó ella. O vas a ir a la cárcel junto conmigo. Colgó y se dejó caer en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Todo se estaba desmoronando y no había forma de detenerlo. Ernesto Villarreal llegó a la mansión Salazar un martes por la tarde, con un sobre manila bajo el brazo y una expresión grave en el rostro. Rodrigo lo recibió en su estudio con las manos temblando de anticipación y miedo. ¿Los tienes?, preguntó sin siquiera saludarlo. Ernesto asintió, colocando el sobre el escritorio. Los resultados del ADN llegaron esta mañana. Pero Rodrigo, hay más, mucho más. Rodrigo miró el sobre como si fuera a explotar. ¿Qué encontraste? Primero abre los resultados, sugirió Ernesto. Lo demás puede esperar. Con dedos temblorosos, Rodrigo rompió el sello del sobre, sacó los papeles, llenos de términos científicos y números que apenas entendía, pero al final había una conclusión clara, escrita en letras negras. Probabilidad de paternidad, 99,9%. El sujeto A, Rodrigo Salazar, es el padre biológico del sujeto B, Valentina Romero. Las piernas de Rodrigo cedieron, se dejó caer en su silla, con las manos cubriendo su rostro. Los sollozos vinieron antes de que pudiera detenerlos. 17 años de dolor, de búsqueda, de culpa, se desmoronaban en ese instante. Es ella, susurró entre lágrimas. Dios mío, es ella. Mi Sofía está viva. Ernesto le dio un momento para procesar. Luego habló con voz seria. Rodrigo, necesitas ver el resto de lo que encontré. Es perturbador. Rodrigo levantó la vista, limpiándose las lágrimas. ¿Qué es? Ernesto sacó otro folder, más grueso que el primero. Investigué las transacciones bancarias de tu esposa y tu hermano durante los meses posteriores al accidente, como me pediste, y encontré algo. Abrió el folder y señaló varios documentos. 3 días después del accidente, Lorena retiró 50,000 pesos en efectivo de una cuenta personal. Una semana después, Javier hizo lo mismo, otros 50,000. ¿Y?, preguntó Rodrigo, sin entender todavía. Tal vez necesitaban el dinero para algo. Eso pensé yo también, hasta que encontré esto. Ernesto colocó una fotografía sobre el escritorio. ¿Reconoces a este hombre? Rodrigo estudió la imagen. Era un hombre de mediana edad,
con bata de hospital. No. ¿Quién es? Se llama Roberto Méndez. Era enfermero en el Hospital General del Norte hace 17 años. El mismo hospital donde apareció Valentina. Ernesto hizo una pausa. Renunció abruptamente 2 semanas después del accidente. Compró una casa nueva, un carro nuevo, y desapareció de Monterrey durante años. El corazón de Rodrigo comenzó a latir más rápido. Estoy diciendo que alguien le pagó mucho dinero, y las fechas coinciden exactamente con los retiros de Lorena y Javier. Ernesto sacó otro documento. Además, encontré esto en los archivos del hospital. Un reporte interno sobre una niña que llegó inconsciente, con trauma craneal. El reporte dice que no tenía identificación. Pero hay algo raro. Alguien alteró su expediente. El cabello de la niña estaba descrito originalmente como largo y castaño, pero cuando la encontraron, lo tenía corto, casi rapado, como si alguien hubiera querido cambiar su apariencia, susurró Rodrigo, sintiendo que la náusea lo invadía. Exacto, y hay más. Localicé al enfermero Méndez. Vive en Guadalajara ahora, bajo otro nombre. Cuando mencioné el nombre de Lorena Salazar, casi se desmaya. Ernesto se inclinó hacia adelante. Rodrigo, creo que tu esposa y tu hermano pagaron a este hombre para que ocultara la verdadera identidad de Sofía, para que la dejara en un orfanato lejos de ti. La habitación comenzó a girar. Rodrigo se aferró al escritorio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué harían algo así? Era solo una niña, mi hija. Su sobrina. El dinero, respondió Ernesto simplemente. Javier tenía deudas enormes en ese tiempo. Deudas de juego. Si Sofía desaparecía, él sería tu único heredero. Y Lorena, según mis investigaciones, nunca quiso ser madre. Hay testimonios de empleadas que trabajaban en tu casa en ese entonces. Dicen que Lorena trataba a Sofía con frialdad, como si fuera una carga. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Las personas en las que había confiado, la mujer con la que había compartido su vida durante años, su propio hermano, habían intentado matar a su hija, a su pequeña princesa. Necesito pruebas sólidas, dijo finalmente, su voz temblando de ira contenida. Suficientes para llevarlos ante la justicia. Las tengo, respondió Ernesto. Los registros bancarios, el testimonio del enfermero, que está dispuesto a hablar a cambio de inmunidad. Y esto, sacó una grabación de audio. Contraté a alguien que se acercó a Javier, haciéndose pasar por un antiguo socio de negocios. Javier bebió demasiado y habló más de la cuenta. Está todo aquí. Le entregó una pequeña grabadora. Rodrigo la tomó con manos temblorosas y presionó play. La voz de Javier sonaba borrosa, pero clara. Fue idea de Lorena. ¿Sabes? Dijo que la niña no era suya, que no la quería cerca. Yo solo. Necesitaba el dinero. Las deudas me estaban ahogando. Así que pagamos al enfermero 100,000 pesos. Le dijimos que la llevara lejos, que la dejara donde nadie pudiera encontrarla. Pensamos que moriría sola en algún orfanato, pero sobrevivió. La maldita niña sobrevivió. Rodrigo apagó la grabadora, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana, necesitando aire. ¿Cuándo puedo confrontarlos?, preguntó sin voltearse. Cuando estés listo, respondió Ernesto. Pero te sugiero que lo hagas pronto. Lorena sabe que estás investigando. No creo que tarde en intentar huir. Rodrigo asintió lentamente. Esta noche, voy a reunirlos esta noche. Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Valentina preparaba café cuando escuchó un golpe en la puerta. Abrió y encontró a Rodrigo parado ahí, con los ojos rojos y el rostro pálido. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. ¿Está bien? Rodrigo entró y la tomó de las manos. Los resultados llegaron, dijo con voz temblorosa. El examen de ADN. Valentina sintió que el corazón se le detenía. Y Rodrigo la miró a los ojos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Eres mi hija. Eres Sofía, mi pequeña princesa. Te encontré. Finalmente te encontré. Valentina no supo en qué momento comenzó a llorar. Solo supo que de repente estaba en los brazos de Rodrigo, abrazándolo con toda la fuerza que tenía, sintiendo que todas las piezas de su vida finalmente encajaban.
«Papá», susurró, probando la palabra en sus labios por primera vez que podía recordar. «Papá». «Sí, mi amor», sollozó Rodrigo, besándole la frente. «Sí, soy tu papá. Y nunca, nunca más voy a dejarte ir». Se quedaron así, abrazados, llorando juntos todas las lágrimas que habían guardado durante 17 años. Pero después de unos minutos, Rodrigo se separó suavemente. «Sofía, hay algo más que necesitas saber. Algo terrible». «¿Qué es?» Rodrigo respiró profundo. «El accidente. No fue un accidente. Y tu desaparición no fue casualidad. Alguien lo planeó. Alguien muy cercano a nosotros, Valentina». «No, Sofía». Sintió que la sangre se le helaba. «¿Quién?» «Lorena y Javier». La voz de Rodrigo se quebró. «Ellos pagaron a un enfermero para que te ocultara, para que desaparecieras de mi vida. Tengo las pruebas. Esta noche voy a confrontarlos». Sofía retrocedió, procesando la información. Su madrastra, su tío, habían intentado matarla. Habían robado 17 años de su vida. «Voy contigo», dijo con determinación. «Sofía, no sé si sea buena idea». «Voy contigo», repitió ella con firmeza. «Son 17 años de mi vida. Tengo derecho a estar ahí, a escuchar la verdad de sus propias bocas». Rodrigo la miró largo rato. Luego asintió. «Está bien, juntos. Lo enfrentaremos juntos. Esa noche caería el último velo, y la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz». Las 8 de la noche llegaron como una sentencia. El gran salón de la mansión Salazar estaba iluminado con lámparas de cristal que proyectaban sombras largas sobre las paredes. Rodrigo había pedido que todos se reunieran ahí: Lorena, Javier, Ernesto el investigador y 2 testigos de confianza. Sofía estaba parada junto a su padre, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Se había cambiado de ropa, poniéndose un vestido sencillo pero digno que una de las empleadas le había prestado. Quería verse fuerte, necesitaba estarlo. Lorena fue la primera en llegar, con su elegancia habitual, aunque sus ojos traicionaban su nerviosismo. Cuando vio a Sofía parada junto a Rodrigo, su rostro se endureció. «¿Qué es esto?», preguntó con frialdad. «Una especie de tribunal familiar». «Algo así», respondió Rodrigo con voz controlada. «Siéntate, Lorena. Javier está por llegar», como si lo hubieran invocado. Javier entró al salón. Se veía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblando ligeramente. Cuando vio a Ernesto con su maletín, palideció. «¿Qué pasa aquí, hermano?», preguntó con voz temblorosa. «Siéntate», ordenó Rodrigo. Los dos, ahora, el tono no dejaba lugar a discusiones. Lorena y Javier se sentaron en el sofá frente a Rodrigo y Sofía, separados por una mesa de centro de mármol que parecía un abismo. Rodrigo caminó hasta el centro de la habitación, sosteniendo un sobre manila en sus manos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Hace 17 años», comenzó Rodrigo, su voz clara pero cargada de dolor. «Perdí a mi hija en lo que todos creyeron que fue un terrible accidente. Pasé años buscándola, llorándola, culpándome. Me convertí en un hombre amargo porque pensé que la había perdido para siempre». Lorena se movió incómoda en su asiento. Javier miraba al suelo. «Pero resulta que no fue un accidente», continuó Rodrigo. «Y mi hija nunca murió. Estuvo viva todo este tiempo, sufriendo, sola, sin saber quién era, sin saber que tenía un padre que la amaba más que a su propia vida». Levantó el sobre. «Estos son los resultados de un examen de ADN». Su voz se quebró ligeramente. «Valentina, la joven que ustedes han tratado con tanto desprecio, es mi hija, es Sofía. Las pruebas son irrefutables». El silencio que siguió fue absoluto. Lorena cerró los ojos. Javier dejó de respirar. Sofía dio un paso al frente, mirándolos directamente. «Soy yo», dijo con voz firme, aunque las lágrimas ya corrían por su rostro. «La niña que ustedes intentaron borrar, la niña que dejaron en un hospital sin nombre, sin pasado, sin nada. Sobreviví. A pesar de todo lo que me hicieron, sobreviví». «No sé de qué están hablando», dijo Lorena, pero su voz carecía de convicción. «¿No?». Rodrigo dejó caer varios documentos sobre la mesa. «Estos son registros bancarios. Retiros de 50,000 pesos cada uno. 3 días después del accidente,
¿Les suena familiar? Javier se puso de pie de un salto. Rodrigo, yo puedo explicar. Siéntate, rugió Rodrigo con una furia que hizo temblar las paredes. No he terminado. Javier se dejó caer de nuevo en el sofá. Temblando, Ernesto se acercó y colocó una fotografía sobre la mesa. Roberto Méndez, dijo, enfermero del Hospital General del Norte, renunció abruptamente 2 semanas después del accidente. Compró una casa nueva, un carro nuevo, con dinero que misteriosamente apareció en su cuenta. Hizo una pausa. Dinero que coincide exactamente con los retiros que ustedes hicieron. Esto es ridículo, intentó defenderse Lorena. ¿Dónde está la conexión? Mucha gente retira dinero. Eso no prueba nada. Tienes razón, dijo Rodrigo con calma mortal. Por eso tengo esto. Le hizo una señal a Ernesto, quien sacó la pequeña grabadora y la colocó sobre la mesa. Presionó play. La voz borracha de Javier llenó el salón. Fue idea de Lorena. ¿Sabes? Dijo que la niña no era suya, que no la quería cerca. Yo solo necesitaba el dinero. Las deudas me estaban ahogando, así que pagamos al enfermero 100,000 pesos. Le dijimos que la llevara lejos, que la dejara donde nadie pudiera encontrarla. «Apágalo», gritó Javier, poniéndose de pie. «Apaga esa maldita cosa». Pero la grabación continuó. Pensamos que moriría sola en algún orfanato, pero sobrevivió. La maldita niña sobrevivió. Ernesto apagó la grabadora. El silencio que siguió fue devastador. Sofía miraba a su tío y a su madrastra con una mezcla de horror y tristeza. Todas las piezas finalmente encajaban. El cambio de cabello, la falta de registros, los años perdidos. Todo había sido planeado. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. Era solo una niña. ¿Qué les hice para que me odiaran tanto? Lorena finalmente levantó la vista. Ya no había elegancia en su rostro, solo amargura. «No eras mía», dijo con voz fría. «Eras hija de ella, de la mujer perfecta que Rodrigo nunca dejó de amar. Cada vez que te miraba, veía ese amor en sus ojos, un amor que nunca me dio a mí». Se puso de pie. «Yo era solo un reemplazo. Siempre lo fui, y tú eras el recordatorio constante de que nunca sería suficiente. Eso no te daba derecho a intentar matarla», dijo Rodrigo, su voz temblando de furia contenida. «Era una niña inocente, mi hija, nuestra hija», explotó Lorena. «Yo la crié durante 5 años, le di comida, ropa, un techo. ¿Y qué recibí a cambio? Nada, solo tu indiferencia y su rechazo. Nunca me llamó mamá, nunca, porque sentía tu odio», respondió Sofía. «Los niños saben, siempre saben». Javier se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento», sollozó. «Dios mío, lo siento tanto. Tenía deudas, iban a matarme si no pagaba. Y Lorena dijo que era la solución, que nadie se enteraría, que sería rápido y sin dolor». «Sin dolor», Sofía dio un paso hacia él. «Pasé 17 años sin saber quién era, sin familia, sin hogar, trabajando desde los 14 años para sobrevivir, durmiendo en cuartos fríos y comiendo lo que podía. ¿Eso te parece sin dolor?». Javier no pudo responder. Solo lloraba con las manos en la cara. Rodrigo se acercó a Lorena lentamente. «Compartí mi vida contigo. Te di todo lo que tenía. Y tú intentaste matar a mi hija, a mi única hija. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en este matrimonio», respondió Lorena sin arrepentimiento. «Tú nunca me amaste. Siempre estuve compitiendo con un fantasma, con la memoria de tu esposa muerta y con esta niña que te recordaba a ella. Pues ahora ya no tendrás que competir más», dijo Rodrigo con voz fría. «Llamé a la policía, vienen en camino, y Ernesto tiene todo lo necesario para asegurarse de que paguen por lo que hicieron». El rostro de Lorena se transformó. El pánico finalmente rompió su máscara de frialdad. «No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Eres una criminal», corrigió Rodrigo. «Y vas a pagar por tus crímenes», como si lo hubieran sincronizado. Se escucharon sirenas afuera. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaron las ventanas. Los guardias de seguridad abrieron las puertas y entraron 4 policías. «Rodrigo Salazar», dijo el comandante. «Recibimos su denuncia». Rodrigo señaló a Lorena y Javier. «Ellos...». «Tengo todas las pruebas. Intento de homicidio, secuestro, fraude. Todo está documentado». Los policías se acercaron.
Javier se dejó caer de rodillas, llorando desconsoladamente. Lorena, en cambio, mantuvo la cabeza en alto mientras le ponían las esposas. «Vas a arrepentirte de esto», le dijo a Rodrigo. «Te vas a quedar solo, como siempre». «No», respondió Rodrigo, rodeando a Sofía con su brazo. «Tengo a mi hija. Eso es todo lo que necesito». Los policías se llevaron a Lorena y Javier. Sus gritos y súplicas se fueron apagando conforme los alejaban de la mansión. Cuando finalmente se fueron, Sofía se derrumbó en los brazos de su padre, sollozando. «Se acabó», susurró Rodrigo, abrazándola con fuerza. «Ya pasó, mi amor, ya pasó». Pero ambos sabían que no había pasado, que el dolor seguiría ahí durante mucho tiempo, que las cicatrices nunca desaparecerían del todo. Pero al menos, finalmente, había justicia. Las semanas que siguieron al arresto fueron un torbellino. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la historia como buitres. El millonario que recuperó a su hija perdida. La madrastra que intentó asesinar a su hijastra. 17 años de mentiras en la familia Salazar. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas. Rodrigo contrató a los mejores abogados de México para asegurarse de que Lorena y Javier pagaran por sus crímenes. El enfermero Roberto Méndez testificó a cambio de una sentencia reducida, confirmando cada detalle del plan. Había recibido 100,000 pesos para alterar el expediente médico de Sofía, cortarle el cabello y dejarla en un orfanato en Veracruz con una identidad falsa. «Me dijeron que era por su propio bien», declaró Méndez en el juicio, con voz temblorosa, que la familia era peligrosa y que la niña estaría mejor lejos de ellos. «Yo necesitaba el dinero, tenía deudas, nunca pensé en lo que le estaba haciendo a esa niña». Sofía asistió a cada una de las audiencias. Sentada junto a su padre en la primera fila, necesitaba verlos, necesitaba escuchar sus confesiones, sus excusas, sus mentiras. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante. Javier se declaró culpable desde el principio. Lloró en el estrado, pidiendo perdón una y otra vez. Habló de sus deudas de juego, de cómo los prestamistas lo amenazaban de muerte, de cómo Lorena le había ofrecido una solución sencilla. «Pensé que nadie se enteraría», sollozó. «Pensé que la niña simplemente desaparecería. No pensé que sobreviviría. No pensé que tendría que cargar con esto durante 17 años». Miró a Sofía con ojos llenos de lágrimas. «Lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento». Sofía lo miró sin expresión. Parte de ella quería gritarle, abofetearlo, hacerle sentir una fracción del dolor que ella había sufrido. Pero otra parte, una parte más sabia, sabía que el perdón no era para él, era para ella misma. Lorena, en cambio, nunca se arrepintió. Durante todo el juicio mantuvo su elegancia fría, respondiendo a las preguntas con monosílabos, mirando a Sofía con desprecio cada vez que podía. «¿Se arrepiente de sus acciones?», le preguntó el fiscal. «Me arrepiento de no haberlo hecho mejor», respondió ella con frialdad. «De haber confiado en gente incompetente». El jurado la miró horrorizado. Incluso su propio abogado cerró los ojos, sabiendo que acababa de condenarse a sí misma. Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba llena. Periodistas, curiosos, empleados de la familia Salazar que querían ver justicia. El juez leyó la sentencia con voz firme. Lorena Salazar es declarada culpable de intento de homicidio, secuestro de menor y obstrucción de la justicia. Se le condena a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Javier Salazar es declarado culpable de los mismos cargos como cómplice. Se le condena a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años, dada su colaboración con la justicia. El martillo cayó. Se acabó. Lorena fue llevada fuera de la sala sin mirar atrás. Javier, en cambio, se volteó hacia Sofía una última vez. «Perdóname», movió los labios en silencio. Sofía no respondió. Solo tomó la mano de su padre y salieron juntos del juzgado. Esa noche, de vuelta en la mansión, Sofía y Rodrigo se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Habían pasado horas en silencio, procesando todo lo que había sucedido. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rodrigo finalmente. Sofía miró al cielo, buscando las palabras correctas. «No sé, pensé que me sentiría mejor después de que fueran condenados. Pensé que habría, no sé, satisfacción, pero solo me siento vacía».
Rodrigo asintió. La justicia no siempre trae paz, solo cierra puertas. El resto lo tenemos que hacer nosotros. ¿Crees que algún día podré perdonarlos?, preguntó Sofía en voz baja. Rodrigo la miró con ternura. El perdón no es para ellos, mi amor, es para ti, para que puedas seguir adelante sin cargar ese peso en tu corazón. No significa que olvides lo que hicieron, significa que no dejas que controle tu vida. Sofía apretó su mano. Todavía tengo tanto miedo. Papá, miedo de que esto sea un sueño, miedo de despertar otra vez en ese hospital sin saber quién soy. No es un sueño, le aseguró Rodrigo, besándole la frente. Eres Sofía Salazar, mi hija, mi princesa, y esta vez nadie va a alejarte de mí, nunca más. Los días se convirtieron en semanas. Sofía comenzó a adaptarse a su nueva vida, aunque no fue fácil. Había cosas que nunca había experimentado: tener su propia habitación permanente, no tener que preocuparse por dinero, tener a alguien que la esperaba en casa. Rodrigo, por su parte, se transformó. El hombre duro y amargo comenzó a suavizarse. Sonreía más, reía más. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo con Sofía, enseñándole sobre el negocio familiar, sobre su madre biológica, sobre todos los años que habían perdido. Una tarde, mientras organizaban el estudio, Sofía encontró un álbum de fotos viejo. Lo abrió con cuidado y vio imágenes de una mujer hermosa con ojos cálidos y sonrisa dulce. «Es tu madre», dijo Rodrigo, apareciendo detrás de ella. «Elena murió cuando tú naciste. Complicaciones en el parto». Sofía trazó el rostro de la mujer con los dedos. «Me parezco a ella. Eres idéntica», confirmó Rodrigo con voz emocionada. «Tienes sus ojos, su sonrisa, su espíritu fuerte. Ella habría estado tan orgullosa de la mujer en la que te convertiste. ¿Crees que ella, que me está viendo desde algún lugar?» Rodrigo la abrazó. «Estoy seguro de ello, y estoy seguro de que está sonriendo, sabiendo que finalmente estamos juntos de nuevo». Un mes después del juicio, Sofía tomó una decisión. Fue al restaurante La Esperanza, donde todo había comenzado. Don Memo la recibió con lágrimas en los ojos. «Mija, mira nada más. Ya no eres la misma muchacha que trabajaba aquí». «Sigo siendo yo, don Memo», respondió Sofía con una sonrisa. «Solo que ahora sé quién soy». Se sentaron a tomar café, como en los viejos tiempos. Sofía le contó todo: el ADN, el juicio, la condena. Don Memo escuchaba asombrado. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó él. «Voy a estudiar», respondió Sofía con determinación. «Papá me está ayudando a entrar a la universidad. Quiero estudiar trabajo social. Quiero ayudar a niños que, como yo, están perdidos en el sistema». Don Memo sonrió con orgullo. «Eso es hermoso, mija. Vas a ayudar a mucha gente». Antes de irse, Sofía le entregó un sobre. «¿Qué es esto?». «Una inversión», respondió ella. «Para el restaurante. Papá y yo queremos convertirlo en algo más grande. Un centro comunitario donde la gente pueda comer, pero también recibir ayuda, orientación legal, terapia, clases, un lugar de verdadera esperanza». Don Memo abrió el sobre y casi se desmaya al ver la cantidad. Lágrimas corrieron por su rostro. «No puedo aceptar esto». «Sí puedes», insistió Sofía. «Usted me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Me trató con dignidad cuando otros me despreciaban. Es hora de que la esperanza realmente le haga honor a su nombre». Esa noche, Sofía regresó a la mansión y encontró a su padre en el jardín, mirando las estrellas como ella lo había hecho tantas veces. «Fui a ver a don Memo», le dijo, sentándose a su lado. «¿Cómo te fue?». «Bien, le di el cheque, casi llora». Rodrigo sonrió. «Es un buen hombre, se merece eso y más». Se quedaron en silencio un momento. Luego Sofía habló. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que sea, mi amor. ¿Me perdonas?». Rodrigo la miró confundido. «¿Perdonarte? ¿Por qué?». «Por no recordarte por todos esos años en que estuve viva y no te busqué. Por hacerte sufrir tanto tiempo». Rodrigo tomó su rostro entre sus manos. «Sofía, escúchame bien. No hay nada que perdonar. Nada de esto fue tu culpa. Eras una niña y sobreviviste. Te hiciste fuerte. Te convertiste en esta mujer increíble que veo frente a mí. Si alguien necesita perdón, soy yo, por no haberte encontrado antes,
por no haberte protegido. No fue tu culpa tampoco, dijo Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. Entonces estamos a mano, respondió Rodrigo con una sonrisa triste. Dejemos de culparnos y empecemos a vivir. ¿Te parece? Sofía asintió y se abrazaron bajo las estrellas. Dos almas rotas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. El perdón, descubrieron, no era un momento, era un proceso, un camino largo que recorrerían juntos, y por primera vez en 17 años. Ambos tenían esperanza de que el futuro sería mejor que el pasado. 6 meses habían pasado desde el juicio. El otoño pintaba Monterrey de tonos dorados, y el aire fresco traía consigo la promesa de nuevos comienzos. Sofía estaba sentada en su escritorio, su propio escritorio, en su propia habitación en la mansión, revisando los documentos de inscripción para la universidad. En unas semanas comenzaría sus estudios en trabajo social. La idea la emocionaba y la aterraba al mismo tiempo. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Rodrigo entró con una sonrisa que ya se había vuelto habitual en su rostro. Ya no era el hombre duro y amargo de antes. El amor había hecho milagros. ¿Lista para el viaje?, preguntó. Sofía cerró la laptop y asintió. Lista. Habían planeado este viaje durante semanas. Rodrigo quería llevarla a un lugar especial, un lugar que había guardado en secreto durante todos estos años, esperando el día en que pudiera compartirlo con su hija. Viajaron por 2 horas hacia el norte, alejándose de la ciudad. El paisaje cambió gradualmente de concreto, y edificios a campos abiertos y montañas. Cuando finalmente llegaron, Sofía contuvo el aliento. Frente a ellos se extendía una hacienda enorme, con campos dorados que parecían no tener fin. Una casa colonial blanca se alzaba en el centro, rodeada de árboles antiguos y jardines bien cuidados. A lo lejos, se podía ver el río brillando bajo el sol de la tarde. ¿Qué es este lugar?, preguntó Sofía, bajando del carro. Es la hacienda San Rafael, respondió Rodrigo. Pertenece a nuestra familia desde hace 5 generaciones. Aquí crecí yo, y aquí pensaba criarte a ti. Sofía caminó lentamente por el camino de piedra, tocando las flores que crecían a los lados. Algo en este lugar se sentía familiar, como un recuerdo que estuviera a punto de despertar. Después del accidente, continuó Rodrigo, caminando a su lado. No pude volver aquí. Era demasiado doloroso, pero nunca la vendí. Sabía que algún día la necesitaría. Entraron a la casa. Estaba impecablemente mantenida, como si alguien la hubiera cuidado todos estos años esperando su regreso. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, abuelos, bisabuelos, tíos que Sofía nunca había conocido, y en el centro de la sala principal había un retrato enorme, una mujer joven con vestido blanco, sosteniendo a una bebé en sus brazos. Ambas sonreían a la cámara con felicidad pura. Tu madre y tú, dijo Rodrigo con voz emocionada. Ese retrato fue tomado 3 días antes de que Elena muriera. Ella estaba tan feliz. Decía que tú eras su mayor regalo. Sofía se acercó al retrato, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tocó el vidrio con dedos temblorosos. Me habría gustado conocerla. Ella vive en ti, respondió Rodrigo, abrazándola desde atrás. Cada vez que sonríes, la veo. Cada vez que ayudas a alguien, la siento. Tu madre tenía el corazón más grande del mundo, y tú heredaste eso. Pasaron la tarde recorriendo la hacienda. Rodrigo le mostró el cuarto que había sido de ella cuando era bebé, todavía decorado con animalitos de peluche y una cuna blanca. Le mostró el jardín donde daba sus primeros pasos, el árbol donde solían hacer picnics. Tenías 2 años la última vez que estuvimos aquí, contó Rodrigo, sentándose bajo el árbol. Te encantaba perseguir mariposas. Corrías por todo el jardín, riendo, sin miedo de nada. Su voz se quebró. Eras tan feliz, tan libre. Sofía se sentó a su lado, recargando la cabeza en su hombro. Quiero recordar, papá. Intento tan duro recordar, pero solo llegan fragmentos. No importa si no recuerdas, dijo Rodrigo, besándole la frente. Vamos a crear nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminaron hacia un campo alejado de la casa principal. El cielo se pintaba de naranja, rosa y púrpura. Era el atardecer más hermoso que Sofía había visto en su vida. Rodrigo sacó algo de su bolsillo.
Eran los dos pingentes, el que Sofía había usado durante 17 años y el que él había guardado todo ese tiempo. «Cuando te di este pingente», dijo, sosteniendo las dos mitades, «te dije que era la mitad de mi corazón, que mientras tú tuvieras tu mitad y yo la mía, siempre estaríamos conectados, que nunca podríamos perdernos de verdad. Pero nos perdimos», susurró Sofía. «No», corrigió Rodrigo, «nos separaron, pero nunca nos perdimos, porque mi corazón siempre supo dónde estabas, y el tuyo también. Por eso volviste a mí. Por eso terminaste en ese restaurante exactamente cuando yo estaba ahí. No fue coincidencia, fue destino. Con cuidado, unió las dos mitades del corazón. Encajaban perfectamente, como siempre lo habían hecho. Luego sacó una cadena nueva, más fuerte, y colocó el corazón completo alrededor del cuello de Sofía. «Ya no más corazones partidos», dijo con voz firme. «Ahora somos uno solo, completo, para siempre». Sofía tocó el pingente, sintiendo su peso contra su pecho, y en ese momento, algo se rompió dentro de ella, no de dolor, sino de liberación. Todas las preguntas sin respuesta, todo el miedo, toda la soledad, se desvanecieron como humo en el viento. «Gracias, papá», lloró, abrazándolo con fuerza. «Gracias por nunca dejar de buscarme. Gracias por no rendirte. Nunca podría rendirme contigo», respondió Rodrigo, también llorando. «Eres lo único que importa en este mundo. Mi razón de vivir, mi princesa». Se quedaron así, abrazados, mientras el sol se ponía sobre los campos dorados. Dos almas que habían estado rotas durante 17 años, finalmente sanando juntas. Cuando la noche cayó, se sentaron en el porche de la hacienda, tomando café caliente y mirando las estrellas. «He estado pensando», dijo Sofía después de un largo silencio, «sobre el restaurante, la esperanza, sobre todo lo que queremos hacer con él». «¿Sí?», preguntó Rodrigo interesado. «Quiero crear una fundación, no solo para el restaurante, sino para todo Monterrey, para ayudar a niños desaparecidos, para darles recursos a familias que están buscando a sus seres queridos, para que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos». Los ojos de Rodrigo brillaron con orgullo. «Eso es exactamente lo que tu madre habría querido. ¿Tienes un nombre para la fundación?». Sofía sonrió. «Fundación Corazones Unidos, porque todos merecemos encontrar nuestra otra mitad. Todos merecemos estar completos». Rodrigo la abrazó con fuerza. «Es perfecto. Y vamos a hacerlo realidad. Juntos». Esa noche, antes de dormir, Sofía salió al balcón de su cuarto en la hacienda. La luna llena iluminaba los campos como si fuera de día. El viento traía el aroma de flores silvestres y tierra mojada. Tocó su pingente, ahora completo, y cerró los ojos. «Mamá», susurró al viento, «sé que nunca te conocí, pero papá me ha contado tanto sobre ti. Dice que soy como tú, que tengo tu corazón». Hizo una pausa, las lágrimas corriendo. «Quiero que sepas que voy a honrar tu memoria. Voy a ayudar a tanta gente como pueda. Voy a hacer que te sientas orgullosa». El viento sopló más fuerte, como si fuera una respuesta, y Sofía supo, en lo profundo de su alma, que su madre la había escuchado. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre los campos dorados, Sofía y Rodrigo caminaron juntos hacia el río. Se sentaron en la orilla, viendo el agua fluir tranquilamente. «Papá», dijo Sofía suavemente, «¿crees que algún día podré olvidar todo el dolor?». Rodrigo la miró con ternura infinita. «No, mi amor, y tampoco deberías. El dolor nos recuerda lo que sobrevivimos, nos hace más fuertes, más compasivos». Tomó su mano. «No se trata de olvidar el dolor, se trata de aprender que el amor siempre es más fuerte, que el amor siempre encuentra el camino de regreso». Sofía recargó su cabeza en el hombro de su padre, viendo cómo el sol pintaba el agua de dorado. «Te amo, papá, y yo te amo a ti, mi princesa. Siempre lo he hecho, siempre lo haré». El río seguía su curso, el sol seguía saliendo, y dos corazones que habían estado partidos durante 17 años largos